El 90% de la gente que entra en el gimnasio pierde músculo cuando define y ni siquiera se da cuenta. Si estás en un punto en el que cada vez te vas viendo más pequeño y pierdes mucho rendimiento entrenando, quédate porque este vídeo te interesa. Definir no es solamente comer menos. Si lo haces mal, pierdes músculo, pierdes rendimiento, te estancas y encima te cargas el metabolismo. Y te das cuenta que por mucho que bajas las calorías, el peso ya no baja porque tu metabolismo está atrofiado. Así que en este vídeo te voy a dar los pilares esenciales para perder grasa sin perder rendimiento. Y obviamente no es solo dieta y cardio. Bien chicos, vayamos por partes. ¿Cómo definir sin perder fuerza? ¿Ok? Os lo he puesto según el orden de lo que es más importante. Primero la mentalidad, luego la nutrición, el entrenamiento, el cardio y por último la suplementación. Primer punto, la mentalidad. ¿Por qué os digo que es lo más importante? Porque al final no somos robots, ¿ok? Tenemos emociones y coño, pues a veces si te desilusionas por algo, pierdes un poco las ganas y al final si no tienes una mentalidad fuerte, no tienes claro qué es lo que quieres y que va a costar trabajo y estás dispuesto a ponerlo, no vas a conseguir nada por mucho que sepas exactamente cómo entrenar, qué comidas hacer y cuánto cardio hacer. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de definir es que el objetivo no es bajar de peso, el objetivo es quemar grasa. No es lo mismo. Si pensamos en bajar de peso, vamos a tender a hacer burradas como pues bajar muchísimo las calorías, que eso luego os lo explicaré con el tema de la nutrición, o hacer muchísimo cardio, o pensar en los típicos mitos tontos de entrenamiento de no, para definir hay que hacer muchas repeticiones y poco peso, ¿no? Entonces hay que entender, el objetivo es mantener el músculo o incluso aumentarlo un poco más. Si estás en la primera fase de la definición, es posible, ¿vale? Si estás en un déficit ligero. Y el objetivo es ese, no es bajar de peso, ¿ok? Sobre todo, lo que hay que tener es paciencia. Muchas veces tendemos a subestimar el tiempo que nos va a llevar bajar de peso, quemar grasa. Muchas veces nos pensamos que, nada, en 2 meses, algo así, yo ya voy a sacar abdominales. Cuando estás en un punto en el que vas a necesitar más bien 5, 6, 7 meses. Sobre todo, para ser capaces de quemar grasa sin perder músculo, ¿vale? Y mejorando en el gimnasio, hay que tener paciencia. Hay que saber que, dependiendo del punto del que partas, vas a necesitar más tiempo quizá del que esperabas. Siguiente, que la consistencia es mucho más importante que la perfección. Como os decía al principio, cuando tienes unas pequeñas desilusiones o tenías esas expectativas de conseguir bajar tanto peso, pero luego ves que te subes a la báscula y no baja tanto, pues es normal que te desilusiones y que pierdas un poco las ganas. Ahí es cuando se acumula el hecho de, coño, como además el finde me salté una comida, la semana pasada no pude hacer este entreno o lo hice muy mal, como que me desanimo y como no lo hice perfecto, entonces ya me entran ganas de dejarlo. Te pueden entrar ganas, pero tú tienes que seguir ahí. Ahí está la clave de la mentalidad. Por eso os digo que es mucho más importante la consistencia y ser capaces de pasar página a la que ya la has liado o a la que ya has cometido un error, eso ya es pasado. Pasa página y sigue para adelante, ¿vale? Sé consistente y verás que en el tiempo los resultados van a venir. Y por último, las herramientas. ¿De qué manera vas a saber si la definición se está haciendo bien o no se está haciendo correctamente? Con la báscula, obviamente, el peso nos va a decir si estamos haciendo bien las cosas o si no lo estamos haciendo correctamente. Pero no solo eso, porque el peso puede ser muy irregular. De hecho, es lo más normal que quizá te levantes un día, estés en 72 kilos y al día siguiente estés en 73,2. No pasa nada. Nuestro cuerpo no es una máquina lineal a la que si haces esto exactamente ocurrirá esto. No, porque hay muchos factores que pueden afectar. El estrés, retención de líquidos, mal descanso, muchas cosas. No te agobies porque el progreso no siempre va a ser lineal. Siempre van a haber picos donde vaya a ser el peso de forma irregular. Por eso mismo, la báscula no es la única herramienta que tenemos que tener en cuenta. Las fotos también, obviamente, eso no engaña. Si el físico va a mejorar, aunque el peso no esté cambiando, coño, pues también hazle caso, ¿vale? No te fijes solo en el peso. El rendimiento entrenando. Si tú ves que el rendimiento está bajando en picado, ¿vale? Por mucho que te vayas viendo más definido, sí, coño, pero puede ser que ahí también estés perdiendo músculo. No es normal que el rendimiento, sobre todo en los primeros meses de la definición, caiga demasiado. O sea, tu mentalidad siempre tiene que ser en el entrenamiento de querer mantener o seguir progresando los pesos. De hecho, seguir progresando es la idea que tienes que tener. Eso lo tocaremos más en el apartado del entrenamiento. Y luego, por último, las medidas. Yo es algo que particularmente no utilizo. Me parece que es demasiado tedioso tener que estar midiéndote cada vez que haces revisión y tal. Pero oye, quizá no lo tienes que hacer con tanta frecuencia como cuando te pesas en ayunas, ¿vale? Para saber cómo va la cosa, pero si te tomas medidas una vez cada mes y medio, cada 2 meses, pues no está mal.
Sigamos con la nutrición. Es algo de lo más importante, pero rápidamente os lo voy a explicar, que ya me he enrollado mucho en el tema de la mentalidad. Dentro de la nutrición hay que hacer un déficit moderado, ¿ok? No hay que pasar de 3.000 calorías a 2.200 calorías para empezar la definición. El primer salto, ¿vale? El primer cambio de calorías puede ser un poco más grande, de entre 400 y 500 calorías, si es que vienes de un volumen. A partir de ahí, ya los cambios los iría haciendo más pequeños, ¿vale? La idea es que, en general, diariamente estés en un déficit de unas 500 calorías, perdón. Pero sí que es verdad que luego, a la hora de hacer los cambios, no te pases mucho. O sea, de entre 200 y 300 calorías, no más, ¿vale? Cada vez que vayas haciendo los cambios. Y esos cambios los irás haciendo cada vez que vayas viendo en las revisiones que toque hacerlos. Cuando el peso se estanque o cuando veas que ya llevas tiempo manteniendo lo mismo. Ahí yo te recomiendo que no cambies constantemente, es decir, cada 3 semanas, 4. Antes de eso no, espérate a ver si el cuerpo, por mucho que el peso se haya mantenido, sigue evolucionando con esas calorías. Los carbohidratos son el rey en la definición, pero el absoluto rey. Es muy importante comerlos para que el rendimiento se mantenga y que el músculo se mantenga lleno, ¿vale? Y puedas bombear bien en los entrenamientos y sigas ganando fuerza, ¿vale? Por eso os he puesto la corona ahí. Siguiente, la proteína. Muchas veces tendemos a dedicarle demasiados gramos de proteína, demasiadas calorías al cuerpo en proteína, y no es necesario. Con que estés en 1,5 gramos por kilo de peso es más que suficiente. Con las grasas, entre 0,5 y 0,7 gramos también, porque al final es lo que os digo, tenemos que darle prioridad a los carbohidratos y es muy importante saber cuándo meterlos. Antes del entreno, carbohidratos simples, ¿vale? Tipo, toma una crema de arroz, toma fruta, toma zumos, toma miel, toma carbohidratos que sean de muy rápida absorción. En general, pues como has visto, que esté en un estado más líquido, que sea más fácil de digerir, ¿vale? Para que así tu cuerpo los absorba antes y los tenga más disponibles para el entrenamiento. Y luego también muy importante meter los carbohidratos justo después del entrenamiento. Obviamente no hace falta que sea en el mismo momento que acabas de entrenar, ¿vale? Pueden pasar 1 hora, 2 horas, no importa. Pero sí que lo que te recomiendo es que distribuyas los carbohidratos alrededor del entrenamiento, tanto antes como después. En cuanto al entrenamiento, como ya te da mucho la turra por aquí, acompáñame que vamos a ir al gimnasio y ahí te lo explico mejor. El entrenamiento apenas cambia en definición. Lo que dictamina realmente si el músculo se mantiene o no es el estímulo que tú le das. Y el estímulo siempre tiene que ser el máximo, ya estés en volumen o estés en definición, ¿ok? Ya sea para ganar músculo o para mantenerlo. Como os he dicho antes, no hay que cometer burradas como pensar que para definir el músculo hay que hacer más repeticiones. Yo creo que hoy en día eso ya nadie se lo cree, pero bueno, no está de más rebatir ese mito y remarcar que eso no es así, ¿vale? Como os he dicho, el entrenamiento es lo mismo, tanto en volumen como en definición. ¿Qué pasa? Que en definición sí que es verdad que cuando ya llevas un tiempo puede que no notes tanta energía, pero eso dependerá mucho más de la nutrición. Entonces, en cuanto a entrenamiento, en resumidas cuentas, tienes que seguir pensando en querer mejorar las marcas y para eso es muy importante, como siempre os digo, apuntar el rendimiento de cada entrenamiento, ¿vale? Las series que vas a hacer, pues el peso que le has puesto y las repeticiones que te han salido con ese peso, porque de esta manera serás capaz de controlar si realmente está habiendo un progreso o si por lo contrario el rendimiento está bajando mucho. Si yo algo he notado también en esta definición es que es totalmente mental el hecho de perder rendimiento, ¿vale? Yo incluso estoy mejorando marcas después de 6 meses en definición, que he bajado 10 kilos en total desde octubre más o menos y ahora estamos en marzo. Así que teniendo eso en cuenta, chicos, en resumidas cuentas, mantened la misma distribución de entrenamientos que estabais haciendo hasta ahora, id siempre al fallo, a la máxima intensidad en los entrenamientos y ya está. Y no le deis más vueltas porque no hay ningún truco mágico detrás. En cuanto al cardio, no hace falta hacer burradas tampoco para querer quemar muchísimas calorías, ¿vale? Porque si no, eso también luego puede tener una afectación en el rendimiento. Yo lo que os recomiendo es que os mováis en un cardio diario de baja intensidad que se llama NEAT y que hagáis 10-12.000 pasos diarios, incluso un poco más si queréis, ¿vale? No va a afectar el cardio a baja intensidad, al rendimiento ni a otras cosas. Lo que quiero transmitiros sobre todo es que no busquéis meter muchísimo cardio para así bajar antes de peso. Pensad en tener una estructura que podáis seguir cada día y al final con el tiempo eso va a dar resultados. Algo que sobre todo recomiendo para poderlo mantener cada día es que lo tengáis como una prioridad en vuestro día a la hora de tener una estructura para saber en qué momentos vais a hacer el cardio cada día y tener una rutina.
Pues no es lo mismo intentar hacer 10.000 pasos de golpe, 12.000 pasos de golpe, que más o menos, contad que cada 1.000 pasos son unos 10 minutos. Entonces, 1 hora y 40 sin parar de andar. Eso es una locura. Si estás estudiando, tienes un trabajo de oficina, yo lo que te recomiendo es que, por ejemplo, hagas un poco por la mañana, 30 o 40 minutos, después de comer, y luego por la tarde o antes de comer, yo qué sé, distribúyetelo como quieras, pero la mejor forma es repartirlo durante el día para que así no se te haga bola y se te haga muy difícil de seguir. Por último, la suplementación puede marcar la diferencia cuando ya tienes todo lo anterior bien controlado y bien pautado. El plan de entrenamiento, la estructura de las comidas, saber cuánto cardio tienes que hacer, ¿vale? Todo lo que ya os he comentado. Os voy a explicar un poco cuál es la suplementación que yo os recomiendo y también la que yo estoy usando porque yo también estoy en definición. El preentreno es un suplemento buenísimo para meterle a esos entrenos de pierna o esos ejercicios como un peso muerto, ejercicios que te demanden mucha energía, ¿vale? Es un suplemento muy bueno porque al ayudarte a rendir más en el gimnasio también te va a hacer ganar músculo o mantenerlo, ¿vale? En esta etapa de definición cuando ya estés en la última parte. Luego, la creatina. La creatina, como ya sabéis, es el suplemento con más evidencia científica de que ayuda, gracias a recargar los almacenes de ATP, a tener un buen rendimiento en el gimnasio. Eso sí, hay que tomarla cada día y una media, un mínimo de 5 gramos de creatina por día. Otro suplemento que estoy usando actualmente y que va muy bien también, que está demostrado que funciona, es un termogénico, en este caso el Wild Rip. El Wild Rip es un termogénico y eso lo que hace es elevar tu gasto calórico. Por lo tanto, eleva la temperatura de tu cuerpo, digamos, eso hace que también quemes más calorías entrenando. Lo puedes tomar antes de entrenar, tanto pesas, como si lo quieres tomar antes de hacer el cardio. La proteína, obviamente, pero bueno, eso no es nada del otro mundo. Ya lo sabéis, que es el suplemento más conocido. Yo la tomo siempre en el desayuno, con los cereales, con leche. Por último, también la crema de arroz, que bueno, yo lo considero un alimento, pero al venir también de la tienda de LifePro, también está dentro del aspecto de la suplementación. Recordaros también, chicos, que tenéis un 10% de descuento en todos estos productos. Con el código AlexGF os harán un 10% de descuento. Dicho esto, si vosotros queréis que yo os ayude en vuestro proceso de definición, ¿vale? Que preparemos ese plan personalizado tanto de entrenamientos como de nutrición, todo al detalle, yo lo que voy a hacer va a ser atender y ver el caso en concreto vuestro, ¿vale? El punto donde estáis, qué estáis fallando, cómo lo vamos a mejorar. Así que si queréis eso, sabéis que tenéis el link en la descripción del canal, donde ahí podéis acceder al formulario de las asesorías y me pondré en contacto con vosotros para eso, para ver si os puedo ayudar. Así que, chicos, dicho esto, espero que os haya sido útil el vídeo. Yo lo he hecho con muchas ganas y con ilusión de que os sirva. Y si queréis más como estos, ponedmelo en los comentarios, si tenéis alguna sugerencia también. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, cracks.